Y hoy vamos a hablar de un tema que puede aparecer de forma inesperada en cualquier guardia, que es el paciente intoxicado. Así que para eso nos acompaña la doctora Analía Juárez Castiñeiras, que ella es especialista en medicina familiar y futura jefa de residentes de toxicología del Hospital Fernández. ¿Cómo estás, Analía? ¿Todo bien, vos? Bien, bueno, nos venís a ayudar a desarmar el miedo y a ordenar un poquito el manejo inicial de estos pacientes. Dale, Vamos a poner un ejemplo, como dale. para ver qué surge esto. Llega un chico, un señor, depende de la edad del oyente, de treinta y Ok. cinco años, que lo encontraron inconsciente junto a unos envases ahí, unos blisters vacíos de medicamentos y una botella de alcohol. Ok. El que lo trae del prehospitalario nos dice que está con 80-40, que tiene una frecuencia respiratoria de 8, que satura 88 y las pupilas están miópicas. Que son las tres primeras prioridades que vamos a tener como médicos, digamos, independientemente de tu especialidad. Ok. Primero el ABC. A veces, Clave, totalmente. clave. O sea, por favor esa TA, por favor esa frecuencia respiratoria, algo tenemos que ver con esa saturación, ¿no? Así que, bueno, ese es más tu trabajo que como emergentóloga. Pero bueno, primero el ABC, ¿sí? Asegurarnos toda la vía aérea, ¿sí? Eh, ver en caso, bueno, ya si nos basamos en caso más toxicológico, porque suponemos de que está con un toxíndrome hipnótico sedativo, Bien. ¿sí? Eh, no descartamos la parte de posibilidad de opioides, no la descartamos, porque bueno, me dijiste ahí las pupilas. No son patognomónicas, pero bueno, no la terminamos de descartar. Pero de por sí, si tomó alcohol, sabemos de qué son los blisters, no lo sabemos inicialmente. Puede que sea un paciente de salud mental también, sí, que tenga múltiples medicaciones, entre otras cosas. De inicio, bueno, esa parte, ¿bien? Como está con un cuadro depresor, ¿sí? Ujú. Hay ciertas cuestiones que protección de la vía aérea siempre, ¿sí? Y de ahí nos dificulta porque no podemos ni tener un abordaje ni ver la gente que lo pudo haber estado rondando o si estaba consumiendo con esa sobreingesta en el momento y todo, no sabemos una latencia, ¿sí? Entonces es bastante indeterminado todo y obviamente no sabemos una dosis. Siempre estimamos lo mayor y lo más que se puede, ¿sí? Ok. Como más gravedad. Eh, Y entonces, a nivel latencia, digamos que hay ciertas medidas generales que por ahí las vamos a indicar porque son de salvataje, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, la colocación de una sonda nasogástrica, si ya protegimos la vía aérea, ¿sí? Y podremos ver si pasamos un carbón activado o podemos llegar a hacer un lavado gástrico en el caso de que estemos en la ventana, ¿sí? De cazar algún comprimido, pero la verdad es que de inicio, eso, el mantenimiento sí. sintomático es lo primordial, Bien, ¿bien? y digamos, fuera de este paciente, Sí. esto que hablabas de los toxíndromes, ¿qué Ujú. puedes contarnos para reconocerlos fácilmente en la guardia? Bien, la ¿Qué clave de cosas tengo que tener en nosotros cuenta? de los toxindromes es basarnos principalmente en ciertos rasgos clínicos, ¿sí? Dentro de signos, ¿sí? Clínicos, que ahora te los voy a contar, pero lo primordial también los signos vitales, ¿bien? Bien, Ver las formas de una posible disautonomía o ver si hay una mayor, si, una hiperreactividad autonómica, ¿sí? O, por ejemplo, hay una depresión respiratoria, como puede que haya sido este paciente, o que se haya broncoaspirado también y que puede tener también algún foco séptico en algún momento, haya hecho alguna convulsión también, porque no hay que, o sea, yo lo tengo el sesgo, digamos, más toxicológico, pero no hay que obviar todos los otros factores orgánicos y metabólicos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta distintos signos vitales, ¿sí? Que nos van a estimar. Nosotros los toxíndromes tenemos varios, ¿sí? Principalmente colinérgico, anticolinérgico, simpático mimético, el serotoninérgico, opioides, ¿sí? Y el sedativo hipnótico, que es parecido al opioide, pero el opioide tiene ciertas características muy claves, que son principalmente la depresión respiratoria, y puede o no estar las pupilas mióticas, porque eso es algo que nos casamos todos en la facultad, de que ujú, ay, es de la tríada, depresión del sensorio, depresión respiratoria y las pupilas mióticas. eh,
bien puntiformes, ¿no? Y hay opioides que no hacen las pupilas mióticas o que está tan hipóxico que ya no tiene pupilas mióticas, ¿sí? Claro. Entonces, tenerlo en cuenta de que pueden que no estén, ¿sí? Eh, y que lo separa de lo sedativo hipnótico que puede ser todo lo más GABAérgico, ¿sí? Como por ejemplo el alcohol, benzodiazepinas, algunos antipsicóticos, Ujú. ¿sí? Dentro de eso. Bien. Entonces, ¿qué tomó este paciente? No lo sabemos en particular, ¿sí? Pero bueno, eso nos orienta un poquito más. Incluso es como nosotros nos basamos en una guardia. Primero ubicamos el TOC síndrome según la clínica, ¿sí? Si está rígido, si no, si tiene hiperreflexia o no, si tiene clonus, ya si tiene clonus, hiperreflexia, puede tener o no rigidez, bueno, nos orienta más un serotoninérgico, puede haber hipertermia o no, sí, dependiendo de la severidad de ese mismo cuadro. Entonces, nos va orientando de cómo lo vamos a ir tratando y cómo puede llegar a evolucionar ese paciente, ¿sí? Bien, perfecto. Por ahí para ir, digamos, aunando los síntomas y el síndrome. Si yo me encuentro, por Sí. ejemplo, ahí me habías dicho con el opioide, esta miosis puntiforme, pero Puede que no no estar. siempre está, Sí va a ¿no? estar más La la depresión bradipnea respiratoria. por la depresión respiratoria, sí, la depresión del sensorio, ¿bien? Bien, perfecto. El sedativo hipnótico que también me contaste un poquito recién, Las más pupilas por ahí somnoliento. son reactivas, ¿sí? No, no tiene por ahí miosis, sino que pueden ser intermedias, ¿sí? Eh, no va a tener por ahí tanto una depresión respiratoria, puede que baje un poquito la frecuencia respiratoria, pero no una depresión respiratoria de que es tan severa, ¿sí? Y que esté súper saturando, sino se suman también los GABAérgicos. Hay mucho mal uso de benzodiazepinas Ujú, o abuso también de benzodiazepinas y alcohol, ¿sí? claro, Entonces se van sumando factores, ¿bien? Pero la depresión del sensorio va a estar. Puede que esté bradicárdico también ese paciente, ¿bien? Va a costar despertarlo, ¿bien? Una habla muy arrastrada, somnolienta, ¿sí? y el serotoninérgico, ¿cuándo lo vamos a sospechar? Y el serotoninérgico generalmente dentro de los factores suelen ser, tenés, digamos, con lo que sería voluntario o por tratamientos, ¿sí? Tipo psicofármacos, es principalmente antidepresivos, ¿sí? Ujú. Todo lo que sean los SIRS, ¿sí? Los recaptadores selectivos de la serotonina, u otros que no son tan selectivos, ¿sí? Tenerlos en cuenta. La parte disautonómica no tiene que ver solo con la serotonina, sino tener en cuenta esto. La serotonina es un modulador de otros sistemas, ¿bien? Entonces, hay muchas cosas de las catecolaminas y a nivel tanto cardiológico, TA y otras cuestiones, digamos, sudoración, entre otras cosas, Sí, que aparecen por el serotoninérgico justamente por la parte catecolaminérgica. Bien. bien. Y después tenemos otros factores como algunos fármacos o interacciones farmacológicas. Bien. Y otros son las drogas de abuso. ¿Sí? Incluso con cocaína puede aparecer, ¿sí? Una especie de síndrome serotoninérgico. Bien, con obviamente MDMA, sí, éxtasis y todas sus pastillas asociadas, bien, catinonas, entre otras cosas, bien, con ketamina también puede aparecer, sí, entre otras sustancias, digamos. Bien, el paciente va a venir así como agitado, con hiperreflexia, podemos Sí, encontrar clonus. exactamente. O sea, nosotros para diagnosticar un síndrome serotoninérgico generalmente tenemos distintos criterios. Dentro de los criterios tenemos algunos neurológicos, sí que tienen que ver justamente con esto, la aparición de rigidez, hiperreflexia y clonus, ¿sí? Ya si tiene clonus, me orienta es un serotoninérgico a cabeza porque no hay ningún otro síndrome que lo genere, ¿bien? Ujú, Eh, o pues la rigidez sí me puede como confundir un poquito, porque en el extrapiramidalismo también puede haber rigidez, entonces tener en cuenta eso, ¿sí? La rigidez que solemos tener más en el serotoninérgico es más rueda de carro, ¿sí? Eh, pero bueno, y la hiperreflexia que también puede estar, ¿bien? En distintos niveles. Eh, también, bueno, la hipertermia, ¿sí? Ten en cuenta de que puede haber hipertermias de 38, ¿sí? De que no van a resolver con antitérmicos ni nada por el estilo, o sea, con AINES, sino que vamos a necesitar medios físicos, ujú. ¿bien? Y obviamente, mayor de 41 ya es un súper severo, que va a estar incluso por ahí comprometido la parte respiratoria, autonómica, todo, que va a tener que ir a una unidad cerrada, o bueno, emergente nos lo mantiene mientras que conseguimos la tercera. Sí, tal cual.
Lo vamos viendo entre todos, pero bueno, es básicamente eso con el serotoninérgico. ¿Y con el anticolinérgico cómo lo identifico? Y el anticolinérgico, lo que tiene generalmente suele ser un paciente de que va a estar con una diaforesis leve, ¿sí? Suele ser más el atropínico, se le decía antes, ¿no? Claro, El bloqueante, ¿bien? Puede tener ciclopegía o visión borrosa, ¿bien? Va a estar rojo como un tomate, ¿bien? Loco como una cabra, esas cosas, ¿bien? Entonces, tener en cuenta eso. Son distintos tipos de pacientes, digamos. Puede estar más excitado, ¿bien? En ese sentido. Eh, Nada, es esto. Orientarse con los TOC síndromes más o menos, sí. Generalmente todo lo que es más disautonómico de nuevo o hiperreactividad autonómica puede ser tanto como todos los TOC síndromes. Puede ser por intoxicación o puede ser por falta de, ¿sí? En un caso de abstinencia. bien. ¿Sí? Y acá recalco, la abstinencia de cocaína no es excitatoria, ¿bien? La cocaína es un estimulante, entonces generalmente todos los neurotransmisores estimulantes, pues suele suceder, ¿sí? Esa consulta de "Ay, el paciente está con abstinencia de cocaína, no sé qué, no es abstinencia, ¿sí? Es otra cosa. Pero suele suceder de que todos con los estimulantes, los neurotransmisores caducan. Por eso es el típico bajón después de la fiestita electrónica, Ujú. ¿sí? Que el paciente está durmiendo, o la persona, el usuario, vamos a decirle, Episodio. porque no todos son pacientes, ¿sí? Pero la persona está durmiendo, se levanta para comer, tiene mucha hambre y sigue durmiendo, va al baño y vuelve a acostarse, ¿sí? Es este tipo de paciente o persona la abstinencia de los estimulantes, estos en particular, ¿sí? Más los simpáticos. Con respecto al alcohol, por ejemplo, que es un GABA, ¿sí? Con respecto a las benzodiazepinas también, ¿sí? Ahí sí suele ser un toxíndrome simpático mimético. Ok, Bien, que lo que se caracteriza es con una excitación psicomotriz, temblores, bien, puede haber un estado confusional, ¿sí? Siendo en el alcohol el de mayor severidad del delirium tremens, ¿sí? Que es un confusional que hay que, de nuevo, descartar cosas metabólicas, orgánicas, quirúrgicas, no quirúrgicas y así, y se le suma un temblor, bien, en distintos grados. Y obviamente toda la parte, digamos, de alucinaciones, de afines que puede estar excitando ese paciente, ¿sí? Por el mismo confusional. Entonces, tener en cuenta eso, de que no es solamente con las intoxicaciones cuando uno puede tener un toxíndrome, sino también en las abstinencias, ¿sí? No en todas, pero algunas van teniendo esos tipos de características. bien. ¿Bien? Bueno, llega este paciente que si no puede hablar, obviamente ya le hicimos el ABC, Ujú. lo estabilizamos, podemos buscar información preguntándole a familiares, a testigos, quizás a quienes hayan ido en el prehospitalario a buscarlo. Eh, ¿Qué le pedimos en el laboratorio a este paciente que por ahí todavía no sabemos para dónde ir, ¿no? Bueno, de ese paciente no sabemos nada. No Así sabemos que nada. le vamos a pedir con de todo. Bien, dentro de los primeros abordajes vamos, bueno, sospechamos que consume alcohol porque tenía la botella, le confiamos al prehospitalario, aunque muchas veces hay mentiritas, ¿no? De todos lados, pero le confiamos, obviamente le vamos a pedir una alcoholemia, ¿sí? Si lo tenemos disponible, hay muchos hospitales que no lo tienen disponibles, pero si lo tenemos disponible, Adelante. bien. No es que con un olor a alcohol en la boca hacemos diagnóstico de, ay, es alcohólico, no, No. no es así. Pero bueno, pedimos esa alcoholemia, el laboratorio general, obviamente todo lo que tenga que ver metabólico, ionograma, función renal, hepatograma, bien. Pedimos Eh, CPK también. Pedimos CPK, correcto. Pedimos un estado ácido base, bien. En ese paciente supongo que con tremenda depresión respiratoria no lo vamos a esperar para las medidas terapéuticas, No, tal cual. nunca. Pero ya vamos teniendo, ¿sí? De nuevo, por ahí venoso con venoso estamos bien. Si llega alguna cosa que nos diga, bueno, por algo tenemos que pedir arterial, bueno, o alguna diferencia arteriovenosa, bueno, la pediremos. Pero si está en la vía pública, en un ambiente abierto, que, por ejemplo, nosotros lo solemos pedir con exposición a cianuro, ya la diferencia arteriovenosa, ¿sí? Ujú. Que vos decís, no estuvo en un incendio, no, o sea, no lo vas a pedir, no lo vamos a hacer sufrir por más de que esté con la depresión de sensorios, ¿sí? Con un venoso estamos bien. Bien. Eh, Electro. Electro, placa. El electro y la placa, digamos que es el caballito de batalla de la guardia, ¿no? Así el ABC, ¿no? De Exactamente. imágenes.
Y otra cosa más en el laboratorio de sangre, si lo tenemos disponible, se pueden pedir ciertos tipos de fármacos, como los anticonvulsivantes, ¿sí? Ujú. El litio, bien, si ese paciente tenía tratamiento con litio o algo, ¿sí? Entre medio, si tenemos los datos del paciente, llegamos a tener un documento o algo, alguno va a estar stalkeando ahí en la red del sistema del hospital, si podemos. Así que generalmente terminamos orientándonos un poquito. Eh, y otra cosa, bueno, el screening de drogas en orina, sí, que es un dosaje, es como básicamente el test de embarazo en orina, que son bastantes tiritas, sí, Ajá. de, generalmente nosotros en el hospital tenemos de 8 fármacos, de 8 sustancias de drogas de abuso, sí, eh, y obviamente te va a dar positivo o negativo, es cualitativo, bien. Después también tenemos disponibilidad del cuantitativo nosotros para ciertas sustancias, bien. Como toda cuestión cualitativa puede tener sus falsos positivos, ¿sí? O Ujú. sus reacciones cruzadas, o que no determinan y no toman ese tipo de sustancia como positiva, entonces no terminamos de descartar. Por ejemplo, cocaína es positivo y va a ser positivo si, solo si se expuso a cocaína, digamos. No hay otra forma de que pueda salir positivo por otra cosa, porque dosa o mide cualitativamente los metabolitos de cocaína. Entonces no hay otra sustancia que no haga esos metabolitos que no sea la cocaína, Y si en por ejemplo. orina tiene cocaína positiva, ¿eso significa que fue reciente el consumo o puede haber sido de unos días atrás? No lo podemos decir. Interesante. No podemos decir ni cuánto, ni por dónde, ni hace cuánto, ni cómo, Ok, ¿sí? Entonces, por ahí ayuda, digamos. te orienta, pero ese paciente supuestamente, si vos pensás de que pudo haber sido cocaína, que está en todo su derecho. No nos olvidemos de que hay un metabolito particular que se hace entre el consumo de cocaína y alcohol, ¿sí? Pero se pueden encubrir los toxíndromes. Eso también, el cuerpo, como todo, es dinámico. Puede virar de un sedativo hipnótico a excitarse y hacer algo simpático mimético, ¿sí? O un serotoninérgico, tranquilamente, o virar entre todos, ¿sí? Em, entonces, de nuevo, nos da positivo. Es una orientación. Generalmente el consumo problemático de una sustancia, ¿sí? Que ya viene de forma prolongada y todo eso, la metabolización y la eliminación suele ser más dificultosa que en un consumo agudo ocasional, ¿bien? O un usuario que una vez cada tanto consume cocaína, ya sea por donde sea, ¿sí? Entonces, generalmente el consumo problemático llega hasta 7, 10 días que todavía les puede dar Ah, positivo, positivo, bien. ¿sí? El agudo generalmente son 3 días máximo, ¿sí? Incluso. Entonces, tenerlo en Bueno, cuenta. No podemos casarnos con ni tiempo, ni dosis, ni cómo, ni perfecto. cuánto, Bueno, y ¿sí? quizás del interrogatorio que pudimos haber obtenido tanto del paciente, quizás, o de algún familiar, pensar siempre en otras intoxicaciones como paracetamol o AINES, ¿no? Esos también, sí, esos también los podemos dosar, ¿sí? Paracetamol, salicilatos, Mm, ¿sí? Obviamente perfil férrico tenemos, ¿sí? Eh, tenerlo en cuenta. tenerlo en cuenta. Sí, sí, ¿Y en qué sí. casos decido el carbón activado? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, el carbón activado tiene distintos tipos de indicaciones, siempre y cuando, eh, digamos, la sobreingesta, porque obviamente vía oral, ¿no? No nos sirve para algo endovenoso o algo inhalatorio, ¿sí? El carbón activado generalmente se puede extender el plazo hasta 6 horas de la exposición, ¿sí? O de la Mm, ingesta, bien, ¿bien? Generalmente es un polvito negro, si no es lo mismo que la pastilla de carbón, no es lo mismo, ¿sí? No es tan caro, ¿sí? Tendríamos que o rever incluso en los distintos hospitales, zonas más rurales y todo, de tener, generalmente es como un baldecito de pintura, ¿viste? De los sí. chiquitos, bueno, y ahí se va sacando el carbón activado, ¿sí? Y se prepara con agua, ¿bien? No es caro, ¿sí? Ese frasco te dura un montón, ¿sí? Ujú. Excepto que recibas toda la población te da una sobreingesta, digamos, de que no es caro, ¿bien? Y lo que actúa es por absorción, ¿sí? Básicamente une el fármaco, ¿sí? Y evita de que se absorba, ¿bien? De que Ujú. interaccione con la mucosa y pase y difunda o todos los tipos, mecanismos de absorción, ¿bien? ¿Cuál es la idea con esto? Obviamente que se absorba menos de lo que hay en la luz, ¿sí? Gástrica o en el intestino y afines. Hay fármacos
¿sí? De que requieren de que se dé una sola dosis porque se absorben, pasan al torrente, funcionan y se metabolizan con metabolitos o de forma sin haberse metabolizado, digamos, por orina o por otra forma, ¿bien? Hay otros fármacos que hacen el circuito enteropático. Entonces ahí requerimos el carbón activado seriado, ¿bien? La dosis única, cuando es solamente una vez carbón activado, se da 1 gramo kilo. O sea, una persona aproximadamente 60 a 70 kilos, 60 gramos o 70 Bien. gramos, ¿sí? La cuchara sopera al ras, Sí, ¿sí? Son 10 gramos, bien. ¿bien? Entonces, 6 6 cucharadas. cucharaditas, exacto. Si está panzona, son 15, ¿bien? Ok. Entonces, 4, ¿bien? En agua, tener mucho cuidado nosotros cuando lo preparamos porque es un polvito que se volatiliza, ¿sí? Puede dañar las córneas, Ok. ¿sí? Entonces, tener cuidado que cuando lo preparan no tener los ojos dentro del agua, ¿bien? Sino que un poquito más alejado y ahí lo Lejos o revuelvan. antiparras, que sería lo Exacto. ideal. No ¿O no? antiparras, pero bueno, de lejos sí, podríamos, pero la verdad es que no es un indispensable, digamos, si no tengo antiparra no se lo voy a preparar, no se lo voy a dar, no. Bien. Pero bueno, y asegurarnos que esa persona lo tome. Digamos, generalmente, si lo toma, tiene que estar vigil. Si no, con protección de vía aérea y se puede pasar por sonda nasogástrica. Un Ujú. poquito más diluido porque es como un contenido arenoso. Bien. Queda un líquido negro. Negro, más negro que la Coca-Cola. Medio arenosito, pero la verdad no tiene gusto, no tiene olor. Nada más que eso. ¿Sí? Esa persona, la idea es que se lo tome enfrente nuestro. ¿Sí? Y en un plazo muy cortito, o sea, en 10, 15 minutos, amigo, bajate el vaso porque no es que lo vamos a dejar ahí en una hora, no, no quiero más, no, tómatelo ahora porque si no se me pasa la latencia, ¿sí? Bien. También. Entonces, asegurarnos que lo tomó. Bien, como dije, el primer plazo, lo ideal sería en la primera hora, ¿bien? Pero se puede administrar hasta las 6 horas si tiene efectividad, ¿bien? Y principalmente, bueno, todo lo que sea absorbible, ¿bien? Nada de hidrocarburos, no, sí, y obviamente cáusticos tampoco. Tiene contraindicaciones, de nuevo, es un líquido negro que si alguien se cepilló los dientes con el de carbón activado, que lo usan para blanquearse, terminamos desesmaltando todos los dientes, pero bueno, cada uno decide, pero te queda la boca negra, ¿no? Bueno, es eso, te puede quedar la boca negra, a nivel de la mucosa también va a quedar negra, entonces si yo suponete tenía que hacer una veda, ¿sí? Una videoendoscopía alta, porque era un cáustico, un irritante o lo que Ujú. sea, yo voy a ver todo negro y no me va a servir nada para evaluar lesión de mucosa, ¿se entiende? O que tenga algún requerimiento así. Si tuve un sangrado, ¿sí? Alguna lesión esofágica o afines, está contraindicado, digamos, porque voy a tener que hacer otros tipos de maniobras, digamos, o terapéuticas con ese paciente. Bien, entonces, tener en cuenta eso, hemorragias digestivas no, obstrucciones intestinales tampoco, suele bajar un poquito los ruidos hidraaéreos, ¿sí? Bajar un poquito el peristaltismo. Entonces, si se da seriado, ¿sí? Que siendo la primera dosis de 1 gramo kilo, ¿sí? Y a las 4 horas se da la mitad, ¿bien? Se da cada Bien. 4 horas, ¿bien? Eh, Ahí agregar un catártico, generalmente alguno más que modifique la osmótico, digamos, ¿sí? En la luz. No tanto de que movilice el tracto intestinal, ¿sí? Sino que más osmótico que absorba agua y que facilite que el bolo o la materia fecal se vaya, ¿sí? Como un polietilenglicol. Sí, se podría dar, ¿sí? Ese es otro mecanismo Ajá. incluso de que es la irrigación intestinal total de desintoxicación, ¿sí? También vía oral, principalmente en aquellas sustancias que son tipo comprimidos de larga, De eh, liberación de gas. exactamente, o que forman conglomerados, Ajá. ¿bien? Cuando, por ejemplo, no sé, la aspirina, si yo me tomo como ejemplo, o si el paciente se tomó 20 comprimidos de aspirina, puede formar conglomerados, Ajá. bien, y el carbón activado mucho no termina ayudando, ¿sí? Entonces hay que eliminarlo con alguna forma de irrigación intestinal total que lo elimina así, ¿bien? Y Perfecto. aparte por ahí se terminan asociando otros tipos de mecanismos como sumar con aspirina se suma otro mecanismo de eliminación, ¿sí? Que es la alcalinización urinaria. Nunca se acidifica la orina, siempre se alcaliniza, ¿sí? Que previo a eso tengo que ver la parte de alcalinizar el plasma y tengo que tener cierta
hemodinamia, digamos, ¿no? Para alcalinizar a un paciente, entre otras cosas. Bien. Entonces, se pueden ir sumando factores, ¿bien? Si no, termina siendo eh, funcional uno solo, digamos, y siempre y cuando la sustancia lo permita, ¿sí? Incluso en irrigación intestinal total es típica para aquellos body packers o las mulas, ¿bien? Totalmente. Siempre y cuando la cápsula esté Entera. entera, exacto. Está rota, ese paciente va a quirófano y pasa a la terapia porque se va a complicar, ¿sí? Bien. Y Analia, ¿qué otros antídotos podemos llegar a usar para otras situaciones? ¿O son los más usados por ahí en la guardia que vos ves en la experiencia? Mira, Y por ahí, ¿cuáles son los errores más comunes que puedes llegar a ver, ¿no? De la utilización de eso. bien. Dentro de los antídotos, el más común, o sea, no tenemos tanta incidencia en intoxicación por paracetamol, sí como en otros países, sí, que es uno de los mayores recursos de formas autolíticas, digamos, principalmente Estados Unidos. Ujú. eh, con paracetamol la N-acetilcisteína. No es lo mismo que la Cemuc. De nuevo, la dosis de la Cemuc tenemos que tomar como 80 comprimidos de Acemuc en 2 minutos para tener la dosis que necesitamos de N-acetilcisteína por Bien, cada vez cuál es la administrada. dosis? La dosis es bastante elevada, ¿sí? Puede darse vía sonda nasogástrica, ¿sí? Nosotros no tenemos endovenosa, varían los esquemas, Ah, ¿sí? ok. Según endovenosa y vía oral, Ujú. ¿bien? Y vienen en, ya sea comprimidos, bien, principalmente, ¿sí? O en jarabe, en realidad. Va, es como un jarabe que, no, perdón, no vienen en comprimidos, vienen en polvitos, sí, viene un polvito con un diluyente, Bien, ¿bien? sí. Y nosotros tenemos que medirlo según el peso del paciente, ¿sí? Entonces no es que te puedo dar una dosis estándar que, ay, bueno, le damos a todos los pacientes Ok, el mismo resultado, digamos, en bien. la misma dosis. Generalmente se hace una dosis de carga y se da cada 4 horas, ¿sí? Se da la dosis. Y en realidad, de esas dosis hay que cumplir por lo menos 17 dosis. Ok, Son 3 días bien. de tratamiento. Interesante. La N-acetilcisteína tiene su particularidad que tiene olor y gusto a huevo podrido. Ah, rico. Hermoso. El paciente no La lo pasa suele bárbaro. tolerar, ¿sí? Terminamos con sonda nasogástrica. Altamente probable que sea con sonda nasogástrica, si no lo tolera el paciente, y si no, también se puede preparar, porque esa solución, digamos, se diluye en agüita, Ajá. ¿sí? En su defecto, en jugos tipo cítricos. Cítricos no me refiero, voy a nombrar marca comercial, perdón, pero no me refiero a algunos de los que tienen pulpa, como el No. Cepita, Citric y todos esos, ¿sí? Sino algo más light, como las aguas saborizadas cítricas, para no tirar a menos de que querramos sponsor. Nos vendría bien, pero bueno. Claro. Pero bueno, Bien, se diluyen esas y tiene mejor tolerancia, bien. ¿sí? Por eso, son como 3 días de tratamiento. Entonces, tener en cuenta eso. Si la función hepática sigue sin resolver, siguen replicando las transaminasas, si se altera el coagulograma, empeora y todo, bueno, puede que requiera también trasplante, también en la previa, o mientras que se espera eso, o no se puede derivar, o no tiene todavía criterios de trasplante, se continúa todavía más días, ¿sí? Bien. Según el requerimiento de ese paciente hasta que mejoren las transaminasas, por ejemplo. Después tenés miles. Si viene por un botulismo, bueno, tenés la toxina perdón, los anticuerpos antitoxina, ¿sí? Tenés, no sé, un montón de situaciones de antídotos, ¿sí? Como para la ciprofloxacina, en órganos fosforados, la atropina, ¿sí? Que también jugás con colinérgico, anticolinérgico, ¿no? Querés pasar un anticolinérgico medio, ahí está, medio estándar. Entonces, jugás muchísimo con los antídotos. Es más, es la parte más divertida nuestra de tener antídoto, digamos. Es lo más lindo, ¿sí? Pero bueno, hay muchas veces que no tenés antídotos, el paciente, por ejemplo, está excitado en la guardia, si viene intoxicado por cocaína, que viene con un delirio agitado, o los típicos pacientes de que están haciendo disturbios en la vía pública, que nos traen en la guardia un Ajá. sábado, viernes a la noche, o martes a la mañana también, ¿por qué no? Entonces, ese paciente no tenés un antídoto, tenés que bajar la excitación psicomotriz y buscar un ambiente calmo, benzodiazepinas, ¿sí? Nosotros solemos usar, hay guías de que dicen diazepam, ¿sí? Nosotros solemos usar más lorazepam porque evitamos ciertos metabolitos activos a nivel hepático, entonces es más titulable la vida media,
Bien. Bien, entonces si se te pasás de lorazepam, bueno, podés titularlo y bajar la dosis si requerís una bomba y entre otras cosas. Eh, bueno, tener en cuenta esto de que un paciente intoxicado por cocaína, ¿sí? No pasar de primera instancia un haloperidol, ¿bien? Ajá. Por los riesgos de cardiotoxicidad, ¿sí? Dentro de otros. Entonces, más que nada, basarse en las Bajarlo con la benzodiazepinas benzo. y si no alcanza, bueno, ya previamente tuvimos benzodiazepinas, digamos, ¿sí? Bien. Incluso los cuadros de hipertensión con cocaína y otros estimulantes y todo ceden bastante con las benzodiazepinas, Por ¿sí? eso es lo primero Es que lo primero. tenemos Es que... nuestra fruta noble, ¿sí? El lora es nuestra fruta noble de inicio, ¿bien? Y Bien. el ambiente calmo, obviamente, ese paciente le pasé benzodiazepinas, necesito que se quede calmo, más allá de que voy a tener 6 personas por ahí conteniéndolo según su fuerza, ¿sí? Después apagar las luces, tratar de que esté tranquilo, ¿sí? Ver si necesita o no contención física, porque hay pacientes que lo requieren, porque se pueden dañar peor, ¿sí? Ujú. O nos pueden dañar a nosotros, ¿sí? Siempre la protección de uno también en una guardia, ¿no? No tenerle miedo al paciente en sí. Pero bueno, pedir ayuda, abordar, ¿sí? Somos mujeres, lamentablemente la fuerza bruta no la tenemos, como para retener a una persona, un hombre de 80 kilos que mida Sí, tal cual. 1,90, ¿sí? Nos va a costar un poquito, digamos. Entonces, pedir ayuda, seguridad, policía, médicos, hombres, todo, contenerlo mientras que le pasamos por lo menos el intramuscular, Para ¿sí? que se Y calme un después poco. vemos si podemos poner la vía y afines, ¿sí? Bien. Bueno, para hacer un resumen, ¿qué Sí. tips de un paciente que llega con una intoxicación, no importa cuál, Ujú. digamos, tengo que pensar? Hacer el ABC. De inicio, ver la clínica, de nuevo. Siempre la clínica, ¿sí? Clínica, signos vitales, si puedo, o más o menos cómo te viene el paciente. Si el paciente te viene excitado, bueno, tengo que primero manejar esa excitación, ¿sí? No olvidar que los delirios agitados, las excitaciones psicomotrices, también tienen su rango de mortalidad. Ujú. Bien. Y por eso es súper importante también que hay ambulancias que pueden medicar en la ambulancia por ahí con una benzodiazepina, ¿sí? Por lo menos una ampollita, ¿sí? Tienen criterio, ¿sí? Y lo pueden medicar, ¿sí? Bien. Entonces evitamos muchos más riesgos después, ¿sí? Más manejo intrahospitalario, más tiempo de internación, una terapia, por ahí podemos evitar muchísimas cosas, ¿sí? Si el paciente viene con un cuadro más hipnótico, sí, tener en cuenta esto, de nuevo el ABC, sí. Por eso, evaluar los toxíndromes si nos orientamos más en la parte toxicológica, si no, valorar la parte hemodinámica, valorar la parte clínica, ¿sí? Eh, si podemos evaluar algún antecedente, algún familiar o algo que esté, o el policía que lo retuvo, cómo estaba, cuando vos lo tuviste que detener, o lo que sea, o el de la emergencia, ¿sí? De la ambulancia. Ser hospitalario. Exactamente. Tener en cuenta eso, ¿bien? Y de ahí, bueno, un laboratorio general, por más de que no tengamos alcoholemia, no tengamos dosajes de psicofármacos, anticonvulsivantes, litio, paracetamol, aspirina o afines, o un screening de drogas en orina, bueno, evaluar es de nuevo. Eso sí, y ir manejando la parte sintomática de inicio. Bien. ¿Bien? O sea que el primer antídoto que tenemos en realidad es el ABC. Exactamente. El ABC, un ambiente calmo relativamente, ¿sí? Y también tener en cuenta de que, si bien no lo por ahí a nivel capital federal, ¿no? O conurbano de Buenos Aires, no por ahí en otras provincias, pero se pueden derivar las muestras también. ¿Sí? Hay hospitales o está el Senatoxa, que está en farmacia en bioquímica, ¿sí? Por ahí hay que pagarlo, pero bueno, se puede conseguir las formas de derivar esas muestras y conseguir por ahí a largo plazo, digamos, o sea, ya pasado el momento de urgencia, Bien. pero si lo sospechamos y todo, podemos mandar eso. Y una última pregunta. Si yo estoy en cualquier otro lugar donde no tengo toxicólogo, pero necesito alguna consulta, Ujú. eh, ¿hoy puedo llamar a algún lugar para hacer esa consulta telefónica? Exactamente. Tenemos 2 centros principalmente de referencia que son con atención telefónica, ¿sí? Altamente capacitado por colegas, que son el Hospital Gutiérrez, Ujú. bien, y el Hospital Posadas, ¿sí? El Hospital Posadas es el Centro Nacional de Intoxicaciones. Cualquier tipo de cajita de medicación, cualquier tipo de lavandina o cosa de que tenga Botella con... ella con algo, tenemos el número, el 0800 o los números fijos, ¿sí? Y nos van a atender y van a asesorar.
bien, Perfecto. ya sea como médico, ¿sí? Porque puede que no tenga el recurso o que no me acuerde de dosis o Sí, lo que sea. está Una buenísimo consulta asesorarse médica está bien. como paciente o como familiar, también está bueno, Bueno. ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Analia.